Bueno, pues ha llegado el momento, ¿no? Sobre todo aquí a lo que venimos es a conocer el recorrido de la Vuelta Ciclista España 2021, a ver qué sorpresas nos depara, que seguro que nos depara alguna, pero seguro que será tan intenso como todos los años. Ahí lo tenemos.
Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? Un recorrido... sí que es más Vuelta a España, ¿eh? Que el año pasado fue todo por el norte, este año sí que tiene más la sensación. Sí. No, decía que al final es un recorrido, pues eso, ¿no? Con etapas clásicas, recuperamos Albacete, ¿no? Que hace tiempo que no vamos, con novedades, pero como tú sueles decir, las grandes vueltas, hay una cosa que siempre pasa. Que los puertos son largos y duros y que todas las vueltas son muy duras. O sea, da igual el recorrido, porque al final los corredores son los que marcan la dureza de las ¿Pero ha habido algo que te haya llamado más la atención? ¿A mí? Sí. Bueno, no sé, a lo mejor también porque lo tengo más fresco. La penúltima etapa. Menuda trampita tienen ahí para descargar las piernas. Y con contrarreloj al día siguiente, ¿no? Terreno gallego, duro, esos puertos de segunda, de tercera, que matadores. O sea que de principio a fin va a haber... Y Picón Alto, bueno, ya habíamos... Picón Blanco, ya sabíamos que estaba ahí en cartera, ¿no? Pero... Y bueno, hay novedades. Bueno, las iremos desgranando, ¿no? Ahora. Como siempre, vamos a ir analizando ahora etapa por etapa el recorrido. Este año no nos pueden acompañar ciclistas profesionales por todo el tema de la burbuja, de la protección por las medidas anti-COVID, así que hemos echado de unos amigos muy buenos todos, por cierto, que nos van a ayudar, excorredores, grandes corredores, a analizar este recorrido de la Vuelta Ciclista a España. Empezamos por Óscar Freire, triple campeón del mundo de ciclismo. Aquí, al centro. Bueno, Óscar, ¿qué te ha parecido? Así en general, la carrera. Bueno, pues como todas las vueltas, ¿no? Al final hay etapas para todos. Yo voy a contar un poco como si fuera ciclista. Creo que, sobre todo, hay más etapas llanas con respecto a otros años. Se ha vuelto un poco a la Vuelta a España de hace muchos años. Que no quiere decir que sea más fácil, porque, bueno, pues probablemente en esas etapas llanas, pues salga el viento típico y bueno, eso muchas veces para cualquier ciclista hace que sea más dura que una etapa de montaña. Bueno, pues vamos a ir viendo ya el recorrido etapa por etapa. Arrancamos con la primera etapa, la contrarreloj aquí en Burgos. Salida de la Catedral, subida al Alto del Castillo, que además tiene una bajada técnica, Pedro, que ya será un primer punto exigente para la carrera, ¿no? No es una contrarreloj, un prólogo más llano. Sí, bueno, una salida intensa, ¿no? Para gastar muchas energías, porque todo lo que no hayas recuperado, marcar buenos tiempos, en esa parte final va a ser muy difícil de recuperar. Bueno, sinceramente cambia de ser por equipo a ser individual y bueno, las primeras pequeñas diferencias que habrá entre los grandes favoritos. La segunda etapa que llevará a los corredores desde Caleruega, otra vez hasta aquí, hasta Burgos, al barrio de Gamonal. Aquí se ve una etapa muy fácil. Yo la estuve haciendo aprovechando que estábamos aquí antes de ayer. Carreteritas estrechas, Óscar, cambios de carretera. Puede hacer un poquito de viento, lo que tú decías, ¿no? En eso se vuelve un poco a lo más antiguo. Sí, sobre todo porque, bueno, pues las fuerzas están intactas. Bueno, pues este año probablemente pues haya más equipos de sprinters. Y bueno, pues busquen ese abanico, ¿no? que se puede dar en este tipo de etapas. Creo que probablemente se va a dar muchos giros en esta etapa y bueno, los nervios de los primeros días y las caídas va a hacer que esa tensión esté siempre, pues bueno, encima, ¿no? Óscar, una llegada al sprint. ¿No has ganado tú ahí? Es la típica avenida que se llega siempre. Yo creo que tú has ganado en esta misma meta, que bueno, prácticamente la misma. Sí, he llegado no sé si en 2 o 3 ocasiones a Burgos y en una etapa de la Vuelta a España, sí. Lo que no recuerdo es que cómo era la llegada. Llegaste allí en segundos. Nosotros llevábamos horas comentando y por eso... Pero recuerdo la llegada porque había 2 pancartas y sprinté hasta la segunda y era la primera. O sea que bueno, gané en las 2, afortunadamente. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pues vamos ya con la tercera etapa. Y atención, a la tercera etapa. 203 kilómetros saliendo de Santo Domingo de Silos y llegando al Picón Blanco, pasando un puerto de tercera, el Alto de Bocos, de salida y otro de tercera, ese terrenito que ayudará a hacer mucho la fuga. Pero bueno, Pedro, Picón Blanco, ahí sí que se hacen diferencias, para hacer un tercer día de vuelta. Ya lo hemos visto varios años en la Vuelta a Burgos, por lo tanto, un puerto que pega mucho viento, pero tiene mucha dureza y yo creo que ese sí que va a ser un día que para los hombres de la general tienen que estar. Ahí veremos, ¿no? La primera prueba del algodón, a ver realmente quién está para ganar la vuelta o quién a lo mejor ya no tiene opciones y pueda perder un tiempo muy importante. Bueno, y vamos allá con la cuarta etapa. Como decía Óscar,
este año es probable que veamos más sprinters en la Vuelta porque realmente van a tener sus oportunidades, ¿no? Burgo de Osma, Molino de Aragón, una jornada de 163 kilómetros que aquí los equipos de los sprinters ese inicio de carrera sí que van a intentar retener la carrera, ¿no? Para poder disputar. Sí, sobre todo después de la etapa anterior, ¿no? Que ya un poco, pues bueno, hay un líder que, bueno, pues que sea probablemente uno de los que se juegue la Vuelta a España. Entonces, yo creo que esta etapa pues es difícil que haya escapada, ¿no? Porque todavía pues es una de las primeras. Probablemente va a ser controlada por los equipos de los sprinters, pero bueno, yo creo que al final en este tipo de etapas nunca se sabe cómo lo va a tomar el pelotón, ¿no? Muchas veces las que parecen fáciles pues son las más difíciles y en este caso pinta que va a ser así, ¿no? Que parece fácil pero que puede ser muy complicada. Y al día siguiente, una llegada clásica de muchísimos años en la Vuelta Ciclista España, quinta etapa, Tarancón-Albacete, 184 kilómetros. Y ahí, Óscar, sí que eso lo habéis vivido todos, ¿no? Se puede liar una buena. Luego nunca sabes, pero... Sí, cuando termina el Albacete yo creo que nadie quiere estar detrás en el pelotón, ¿no? Y esta es la típica etapa que bueno, pues si no se forma una escapada de salida y bueno, pues se respetan entre sí, probablemente sea una de las más difíciles, ¿no? Porque muchos de los que hemos sido ciclistas recordamos etapas de este tipo, ¿no? Porque no es que sufras en esa última parte o que sufras en un puerto, sino que el que no se defiende bien en este tipo de etapas sufre toda la etapa, ¿no? Y sobre todo ahora como se corre, con la tensión que hay dentro de los equipos, pues bueno, pues siendo la quinta etapa puede ser muy complicada. Al día siguiente iremos ya hacia la Comunidad Valenciana para disputar la sexta etapa entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera. Es un final que a nosotros, ¿no? Televisivamente estos finales nos gustan, ¿no? Porque te dan argumentos, pero realmente, Pedro, tú además lo conoces, eso para los profesionales ahí sí que es difícil, ¿no? Que haya diferencias. Sí, es un alto que no tiene una gran dificultad para los profesionales. Es posible que el pelotón se fraccione, suponemos, escapada, luego los equipos que ven que tienen opciones neutralizarán esa fuga y cuando lleguen a ese punto final, al final van a ser segundos. Va a ser un final de etapa, pongamos por ejemplo, típico para Alejandro Valverde, ¿no? No para hacer diferencias, pero sí un hombre de esas características pueda conseguir la victoria. Y la séptima etapa, la última que analizaremos en este bloque con Óscar Freire. A mí es una etapa que me ha gustado mucho cuando la he visto. Gandía, Balcón de Alicante, un puerto nuevo. No es una etapa muy larga, pero fíjate, se sube La Llacuna, Benilocha, Tudons, aunque suben por la parte un poquito más cómoda. Otro puerto de segunda, otro puerto de tercera, el puerto de Tibi. Esta sí que es una etapa ya de hacer diferencias. Sí, sobre todo por esa salida, ¿no? Ya el salir y empezar subiendo un puerto de primera, pues ya pinta una etapa muy dura. Y sobre todo, pues una etapa que normalmente no se le tiene miedo, ¿no? Porque, bueno, pues sí, hay un final que es duro para los que luchan por la general, pero sobre todo, pues a nivel de pelotón, pues todos la tienen miedo, ¿no? Porque cuando sales subiendo y tienes todavía por medio, pues todos esos puertos es complicada, ¿no? Y yo probablemente sea de las etapas más complicadas en esta vuelta. No, y además se une el hecho de que después de que los sprinters han controlado un poco las etapas, aquí es un poco el pistoletazo de salida para esos equipos que saben que no tienen un sprinter, no tienen un escalador, no tienen un hombre para la general, pues posiblemente para buscar una fuga y soñar a lo mejor con esa victoria de etapa. Muy bien, Óscar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y haberte acercado aquí hasta Burgos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos con el segundo bloque, las próximas 7 etapas que las analizamos con el más grande, con Miguel Indurain. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Tienes aquí tu doble, ¿no? Aquí en el museo este está Miguelón, ¿Has estado a ver a ¿no? tu hermano? Estoy como en casa, la espada, el Miguelón. Tienes más recuerdos aquí que en casa, casi, ¿no? Casi, en casa de tengo tu unos época cuantos. de corredor. Bueno, Miguel, ¿qué te ha parecido para empezar un poco el recorrido de la vuelta que has visto? Bueno, pues difícil, porque llega una Vuelta a España que el segundo día tiene una llegada en alto en un puerto de primera y luego he visto que el final de la Vuelta también es muy duro, entonces, ¿cómo llegas? ¿O muy en forma o te dejas las fuerzas para el final? Es un poco una vuelta complicada.
Bueno, esperemos, ¿no?, que al menos los ciclistas puedan tener la oportunidad de prepararla un poquito mejor, ¿no?, con un calendario menos compactado que el que tuvieron que hacer y hacer muchísimos esfuerzos el año pasado para poder estar en todas las carreras, cosa que evidentemente les agradecemos. Bueno, vamos ya con la octava etapa. Saldremos de Santa Pola y llegarán a la manga del Mar Menor. Hacen también un bucle ahí en la parte final. Yo recuerdo la etapa aquella que acabó en San Javier, que también hubo bastantes nervios, pero también es otra opción, ¿no?, Clara, Miguel, para los sprinters. Sí, porque el día anterior ha sido muy duro y los que han luchado por la general, pues yo creo que se tomaron un poco tranquilo. Depende del viento y quién controle cada el sprint. Como ha dicho Óscar, este año pues para los sprinters tienen bastantes oportunidades y yo creo que tienen que aprovecharlas. Sí, está claro, ¿eh? Yo creo que es una de las diferencias respecto a las ediciones de los últimos años, es que los sprinters van a tener más oportunidades. Novena etapa ya de la Vuelta Ciclista a España y otra gran etapa, ¿eh? Otra gran etapa. Salida en Puerto Lumbreras, llegada a Belefique. El collado de la venta de Luisa es la parte contraria, digamos, de Calar Alto, luego bajan a Castro de Filabres, ese puertito de tercera, pero, Miguel, Pedro, estamos hablando ahí ya de porcentajes muy serios. Yo lo he hecho en la marcha de Martínez Oliver y da igual por donde subas, que el puerto acaba arriba y es durísimo. Luego Belefique lo mismo, es un puerto ya de primera que se agarra y otra oportunidad para los escaladores para lucirse y luchar por la victoria. Son carreteras anchas, por eso ahí la gente se puede agarrar un poquito, sí, ¿no? Con muy buen piso. No agarrar. No tiene unas pendientes tan grandes, pero sí que son puertos largos y duros. O sea, andan siempre una distancia de 20 kilómetros de plena ascensión, prácticamente arrancando de cero y llegando a los 2000 metros. Y para mí es la primera gran etapa de montaña que tiene esta Vuelta a España. Así que bueno, es un día que los hombres de la general ya la tendrán marcada han tenido ya batallitas antes y tendrán que ya empezar a perfilarse un poquito quién tiene esas opciones claras de ganar. Luego el calor, aquí en esta época. También es verdad, volveremos al calor, ¿no?, que este año fue muy diferente. En agosto, que esperemos que sí, pues el calor en esta zona suele apretar mucho y también hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, y al día siguiente, 10ª etapa ya de la Vuelta Ciclista a España, con un final de esos de nuevo nerviosos, ¿no? Salida de Roquetas de Mar, llegada al Rincón de la Victoria, una etapa larga, 120 kilómetros, con este puerto de segunda categoría al llegar, que eso sí que dificulta, mucho ya para los sprinters. Ahí el sprinter que pase un puerto segunda acá a la meta tiene que ser un sprinter de mucha calidad y más igual para fugas, ¿no? Las otras no estaban tan claras y podía haber una fuga y esta, pues yo creo que los hombres de la general ya han tenido el día anterior suficiente y alguna fuga sí que puede llegar. 11ª etapa ya de la Vuelta Ciclista a España, que nos llevará desde Antequera hasta Valdepeñas de Jaén. Es un final típico, conocido, con toda esa zona final del puerto de Valdepeñas de Jaén y el repecho de meta, que es de los que sí que hacen diferencias. Ahí tú no te gustaban esos repechos tan duros y tan cortos, ¿eh? Bueno, te adaptas a lo que hay. Me gustaban más contrarreloj largas, pero este terreno es muy complicado. Es un terreno sube-baja todo el día. Y eso, los sprinters no creo que tengan muy claro con un puerto de segunda también a pocos metros. Hay emboscadas que van a dificultar mucho cómo planeas o cómo planteas un poco la etapa. Esa etapa ya la hemos hecho otras veces, Pedro, y siempre acaba más decidiéndose en el repecho final, ¿eh? Sí, sí. Hombre, aquí es el típico día igual que comentaba antes, ¿no? Que los equipos más modestos, que no tienen un gran líder, pueden manejarse la carrera y buscar la fuga. Habrá que ver, porque todo ese terreno es muy quebrado. Es un terreno, como se dice en el ciclismo, muy pestoso, que dejas muchas fuerzas, estás ya en la 11ª, por lo tanto, la fatiga la tienen ya a flor de piel los corredores, ¿no? Entonces, bueno, es un día que a lo mejor un equipo que tenga un corredor con opciones claras, a lo mejor no se decide a gastar mucho, salvo que las diferencias de los escapados se manejen bien, ¿no? Pero para mí es un día que podría llegar a una escapada. 12ª etapa, saldrá ya de Jaén y nos llevará hasta Córdoba. Un circuito muy tradicional que además suele dar buen espectáculo, con el Alto de San Jerónimo, el Alto del 14%. Siempre es una etapa en la que suele llegar una fuga. Sí, esta es ya una etapa clásica de los últimos años de la Vuelta, con principio llano y luego siempre algo para complicar la asistencia a los corredores. Entonces, un puerto de segunda y uno de tercera en los últimos kilómetros. Es un poco unas etapas de transición de cara a los hombres de la general, aunque tienen que estar atentos,
pero más yo creo que otros corredores que pueden buscar su oportunidad. Pues son el 160, que es una distancia corta como la anterior, pero ya con unos kilómetros. Y la 13ª etapa, sobre el papel, vuelve a ser una oportunidad para los sprinters, ¿no? Belmez, Villanueva de la Serena, en Extremadura. Pero ahí ya hay que ver cómo están los equipos, ¿no? Qué fuerzas hay, más de media vuelta a España, si hay capacidad, ¿no?, para controlar las fugas, porque, como decía Pedro, hay otros equipos que no habrán ganado y ya empieza más la presión. Los equipos hoy en día no tienen muchas opciones, ¿no? Porque si corren 7, 8 por equipo, entonces si tienes corredores para la general, no puedes tener corredores para estas etapas, para controlar, entonces tienes que decidir qué equipo llevas a la vuelta y cuál es tu terreno, ¿no? Si luchar por la victoria general o luchar por etapas. Y de las últimas oportunidades, los sprinters que vengan a esta vuelta, pues de las últimas oportunidades de cara a lucirse. Y cerramos este segundo bloque de etapas de la Vuelta Ciclista a España con la 14ª, que va a llevar a los corredores desde Don Benito hasta el Pico Villuercas. Es la llegada inédita también, ya habíamos visto la del Balcón de Alicante, pero esto es un puerto de mucha entidad, no se conoce tanto como los otros y por ello enviamos para ahí a los directores técnicos de la Vuelta Ciclista a España, Fernando Escartín y a Kiko García, para que nos introdujeran un poquito más en lo que veremos en esa etapa. Bueno, Kiko. Bueno, Fernando, a ver qué sorpresita más prepara hoy. Un tercerita de nada, ya verás. No me engañes, que nos conocemos y seguro que esto no es un tercerita, pero venga, vamos a ver el puerto. Vamos a verlo, verás. Venga. Kilómetros todavía desde aquí, con lo que llevamos ya. Eso me pasó a mí la primera vez que vine aquí. Yo digo, Extremadura será toda llana y aquí tenemos un puerto de 14 kilómetros que nos faltan 11 todavía y vamos a descubrirlo. Pues venga, vamos a ello que se nos va a hacer tarde. Bueno, ¿qué tal, Kiko? ¿Qué te va pareciendo esto? Pues mira, voy a decir una auténtica barbaridad. Que me gusta que me engañes. Tiene descansitos, pero tiene rampas de hasta el 15% este puerto. Este kilómetro 8,5 y pretende una rampa del 14,5. Espera, pica, ¿eh? Aquí en risas las justas ya, ¿eh? Este kilómetro me parece que va a ser clave. Esto es durísimo, no acaba nunca. Kiko, haber estudiado. ¿Qué dices, no? Tienes toda la razón. ¿Ves, Kiko? No te he engañado. Estamos en la rampa del 15%. Sí, sí, vaya último kilometrito nos espera. Aquí nuestro amigo Carlos Andrés no sube, ¿eh? Ya sabes, si no va con la eléctrica no sube a ningún lado. Bueno, vamos a por la última rampa, Fer. 300 metros. Esta sí que es dura, dura. Pero bueno, tenía razón, ¿eh? Puerto precioso y subida espectacular. De este calado, un grandísimo puerto, sí señor. Bueno, Kiko, ¿te ha gustado la subida? Muchísimo. El puerto espectacular en todos los sentidos, tanto deportivamente como a nivel paisajístico, es algo de locura. O sea que yo creo que va a ser una etapa clave de esta Vuelta 2021. Sí, lo vamos a pasar sensacional, sobre todo desde la tele, ¿no? Eso es. Y bueno, Perico, Carlos, vuestro turno. Venga, vamos para abajo. Vámonos. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Kiko. La verdad es que sí, yo tampoco lo conocía y así la primera sensación es que es un puertarraco. Tiene algunos descansos, hemos visto en la zona intermedia, pero duro. Tiene buenas vistas. Eso sí, ¿no? Pero si vas vosotros bien, ahí corriendo... La carretera se ha visto que está muy bien asfaltada y encima tiene información de los porcentajes y lo que te queda. En esos aspectos está muy bien cuidado todo el entorno. Yo estos puertos no los conozco, pero le he preguntado a Fernando y me ha dicho que es duro. Y si Fernando dice que es duro... Era un buen escalador. Que se agarren, que se agarren. No, está bien, ¿no? Seguimos conociendo nuevos puertos, ¿no?, en nuestra geografía. La verdad es que había una época que parecía que dependíamos de Pirineos, de Asturias, y bueno, hemos ido recorriendo ya desde hace muchos años, gracias a la Vuelta a España, rincones que con
con mucha dureza, bonitos y para el disfrute del deporte de la bicicleta ideales, ¿eh? Se ven carreteras tranquilas y... A mí, por ejemplo, el año pasado me impresionó Moncalvillo, me encantó. Una subida de estas que conocimos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta Burgos, para estar con nosotros para esta presentación de la Vuelta. Nos vemos. Saludo. Un aplauso para Miguel. Pues venga, vamos a por la tercera semana, ¿no? Ya estamos. Se nos está pasando rapidísimo. A mí las piernas ya me están ahí, Bueno, y no bajamos el nivel, para comentar estas últimas 7 etapas de la Vuelta Ciclista a España. Llamamos también a un ganador del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Estás en forma siempre, Óscar. Vamos. Ay, perdón. Digo, Óscar en forma y moderno, siempre. Coño, Sí, sobre todo en forma. Será porque está cerrado todo. En Galicia la restauración y hay que comer en casa y hay que ahorrar. Será por eso. ¿Qué te ha parecido así un poco de entrada al recorrido, Óscar? Yo creo que es una vuelta que está diseñada como las anteriores, pensadas para que se decida el último día. Yo no sé cómo lo hace Javier, Fernando y Kiko, Paco también. Paco Giner, sí. Porque llevamos no sé cuántos años que llegamos al sábado de Vuelta Ciclista a España con la carrera abierta. Yo creo que es una vuelta muy parecida a esta. Siempre me parece cuando se desvela el recorrido durísima, pero es verdad que cuando analizas a etapa a etapa es una vuelta que creo que más compensada a la hora de traer a los grandes velocistas también, como aportaban antes Miguel y Óscar. Por cierto, y ahora que lo decía Óscar, le mandamos desde aquí también un abrazo a Paco Giner, que no ha podido acompañarnos, al otro director técnico de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues vamos ya con la 15ª etapa, que a mí es otra etapa que me gusta mucho. Venimos de un esfuerzo grande como el que han hecho allí, una etapa entre Navalmoral de la Mata y el Barraco, pasando por Pedro Bernardo, el puerto de Mijares. Al final es cierto que la parte final de la etapa no es tan dura, pero es un recorrido que vosotros habéis hecho además muchas veces y son 193 kilómetros. Es terreno de Ávila, terreno donde desde salida probablemente estamos en la etapa 15, se va a hacer fugas de calidad. Es verdad que empieza en una parte plana, pero esos puertos de primera, segunda van a hacer que la gente que se meta ahí tenga realmente opciones de poder ganar la etapa. Y el terreno ahí es complicado. Sí que es verdad que creo que no va a ser una etapa clavísima para los que corren de cara a la general, pero es una etapa de esas que van a acumular y van a dejar pozo de cara a las siguientes. Óscar, ya sabes lo que hay ahí en ese terreno, ¿no? Una de mis frases favoritas, campos magnéticos. Sí, es verdad. Son puertos, son muy tendidos, tú visualmente dices, voy bien, pero empieza a abrir gas uno, que no tiene que ser un escalador, sino un rodador que está en forma, se te pone a 30, 35 para arriba y tú empiezas a bailar en la bicicleta y no encuentras posición y al final te quedas. O sea, es un puerto de estos, o una etapa realmente complicada, que normalmente si estás bien la vas a salvar sin problemas, pero puede haber sorpresas como ya ha habido en más de una ocasión en ese territorio. 16ª etapa. Nos trasladamos ya definitivamente al norte, a la provincia o la comunidad de Cántabra. Aquí nos acompaña también Ángel Madrazo, el Gorrión, que está viendo esta presentación aquí con nosotros. Laredo, Santa Cruz de Bezana. Yo creo que sí que esa es una etapa de fuga clara, Fuga, o sabiendo que no te queda nada más, probablemente la última oportunidad para los sprinters. Es verdad que... Llegan ya allí muy justos, ¿no?, los equipos para controlar ese Sí, pero terreno. alguno habrá una etapa no excesivamente larga, 170 kilómetros. No sé, sí que este año también pensábamos lo mismo en Suances, ¿no? que iba a romperse y al final Es verdad. llegó. No sé, yo creo que si realmente vienen equipos que apuestan por sprinters, los sprinters de hoy en día no son los de antes, que realmente cuando veían 4 montañas pues decidían cambiar de competición. Es la última oportunidad. No hay Madrid este año como final de etapa, por lo tanto yo creo que puede ser una etapa propicia para ser el último sprint. Bueno, pues nos vamos ya a Asturias. Asturias ya saben. Yo siempre quiero hacer un inciso. Bueno, ya que sale de Laredo, ahí al lado ha habido una mujer ciclista, Es verdad, perdona que me había olvidado. Mercedes Ateca, que nos ha dejado la semana pasada, por desgracia, un poco la pionera del ciclismo femenino en España. Empezó a competir a nivel internacional, fue la primera campeona de España en 1978. Gracias a sus buenos resultados se animaron a organizar un poquito el ciclismo femenino la Federación Española y bueno, afortunadamente fue esa pionera, ¿no? Y hay que hacerle ese pequeño homenaje en el día de hoy. 3 veces campeona de España, en el 78, luego creo que fue 80 y 81. Y bueno, una ciclista que viendo ahora lo que es el ciclismo actual seguramente, bueno, estaría orgullosa, ¿no?, estos años atrás, cómo ha evolucionado este deporte que cuando ella empezó en los 70, pues ver a una mujer en bicicleta se pueden imaginar que era muy raro, ¿no? O sea, una valiente
y una pionera en el ciclismo femenino y en el deporte femenino en nuestro país. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues como decía, llegamos ya a Asturias, y Asturias nunca defrauda, ¿no? Siempre acaba siendo un punto clave en la Vuelta Ciclista a España, y arrancaremos con la 17ª etapa entre Unquera y los Lagos de Covadonga. Suben la collada de Llomena, van a dar 2 vueltas a un circuito a la parte, digamos, llegando a Cangas de Onís hacia la derecha, y luego sí que ya encaran hacia la subida de Lagos. Y evidentemente estas subidas sí que endurecen mucho, ¿no? Lagos ya de por sí es un puerto muy duro, pero esas 2 subidas harán daño. Sí, evidentemente. Asturias nunca defrauda y los puertos no tienen esa longitud que puede tener Pirineos, que puede tener algún puerto de Almería, pero son puertos realmente duros y evidentemente llegar a los Lagos de Covadonga es fiesta del ciclismo. Siempre hemos visto que hay diferencias más o menos, pero es un puerto, Pedro. Un poco por respeto, esto tienes que comentarlo tú, porque Lagos es historia del ciclismo. Sí, es que la imagen, o sea, primero Asturias, todo lo bonito que es, pero luego los picos de Europa, que coronas el puerto y hay esos lagos de Enol y Ercina, la verdad que es un sitio, de hecho, un paraíso. siempre es una de las ciclismo. etapas más seguidas en la Vuelta a España. Es histórica, o sea, ¿quién no? Los que llevamos viendo ciclismo toda la vida en los Lagos de Covadonga, es verdad que en los últimos años hemos conocido sitios nuevos, el Angliru, hemos visto muchos puertos, pero Vuelta Ciclista a España era sinónimo de Lagos de Covadonga. A mí es una etapa que me gusta muchísimo. No, y además tiene que ir antecedida con algo de dureza, ¿no? Porque si solo se quedan los lagos, es verdad que hace años fue monopuerto, ¿no? Pero sí, ahora tienes todo. Pero ahora ya meten puerto, que si el Fito o este año que vemos esas 2 ascensiones va a ayudar a que realmente los ciclistas lleguen ya con una fatiga, con un punto de castigo en sus piernas que pueda provocar, bueno, pues movimientos en esa clasificación general. Y por cierto, además, que ayer se anunció que también Televisión Española seguirá con un Public hasta el año 2024 retransmitiendo la Vuelta Ciclista a España, cosa de la que evidentemente nos alegramos muchísimo. Vamos ya con la 18ª etapa, una gran etapa de la Vuelta, salida de Salas, llegada al Gamoniteiro, un puerto inédito y además con San Lorenzo y doble paso por la Cobertoria. Precisamente Ángel Madrazo y Perico se acercaron ahí también para conocer esta llegada inédita de la Vuelta Ciclista a España 2021. Venga, Angelito, ven para acá. Muy buenas. Que te voy a enseñar otro puerto inédito de la Vuelta a España. Buah, seguro que pasamos un día inolvidable. Eso tú, yo a lo mejor no tanto. Venga, va. ¿Tú habías oído hablar del Gamoniteiro? La verdad que algo similar al Angliru, pero no tenía ni idea. O sea, eso significa largo, duro y rampas imposibles, según los datos que me han pasado. Prácticamente 10% de pendiente media. Así que duro es. Ya viene el mundo oscuro. Señor Guillén, así son los puertos de verdad. Los que a mí me gustan. A mí 12 ya. 12%, sí. Ya lo que dices tú, tenía trampa. Sí, esto ya empiezan a salir aquí los problemas. Bueno, se venía rumoreando, desde hace años, un final de etapa en el Gamoniteiro, en Asturias, lo que sería la vertiente norte sería Angliru, en este caso la vertiente sur de la misma montaña. Bueno, Ángel, nada, 500 metros, ¿cómo ves el puerto? Bueno, creo que es un puerto de categoría especial. Estaba mirando 14%, llevamos ahora, he visto el 17%, entramos en el hormigón, que he visto está el 17% de pendiente. Que es muy exigente y como algún líder se queda antes del cruce, pues ya sabemos lo que le va a pasar, que aquí arriba 2-3 minutos le caen. Esto sí, un puerto. ¡Ay, el gorrión! Te has convertido en un águila. Menudo puertarraco este del Gamoniteiro. Sí, la verdad que es un puerto de 10. ¿Lo vas a ganar?
lo voy a intentar. Un auténtico coloso, un puerto que va a ser mítico para esta Vuelta a España y para los aficionados del ciclismo. Así que nada, os dejamos. Hasta luego. Bueno, ya ven que aparte de la dureza del puerto, el decorado lo preparamos espectacular, ¿eh, Pedro? Pusiste ahí tú A toda mí, la nieve. Ángel me dejó sin respiración. Bueno, menos mal, digo, yo no sé cómo podía hablar. Bueno, yo creo que estamos hablando efectivamente de un etapón, ¿no? Es algo que Javier Guillén tenía en la cabeza, poder hacer una llegada ahí al Gamoniteiro. Y sobre todo, Pedro, como tú dices, ¿no? Es que el Gamoniteiro es Gamoniteiro más cobertoria. Estamos Claro, hablando es de que muchos kilómetros a un porcentaje altísimo. Para la gente que conoce el ciclismo o nos sigue habitualmente en la Vuelta a España, se sube la cobertoria por la vertiente de Lena. Anteriormente se habrá subido por la parte de Quirós, donde se sube la etapa, y luego todo eso son 8,5 kilómetros que son muy duros, luego ya suaviza un poco, giras a la derecha y comienza una carretera estrecha, y sobre todo en la parte final, yo no lo sé porque estas cosas me gustaría que lo dejasen así, yo lo reivindico. Hay 2 tramos de cemento, pero cemento mal puesto, rugoso, que además es donde hay las rampas más duras del 14 y del 15% que pueden destrozar la carrera. O sea, a mí me ha encantado. No tiene las rampas del Angliru, que es su hermano gemelo en la vertiente sería norte, esto es vertiente sur de la misma montaña, pero bueno, me encanta porque es un tipo puerto de 10% y sálvese quien pueda. Y Óscar, tú dices que además la cara por la que se subirá, por la vertiente de Pola, es más dura que la otra. Para mí siempre ha sido más dura. Es verdad que por Quirós ganó Vinokurov en el año 2007, creo que ganó allá arriba por la cara de Quirós, pero Pola de Lena, según tengo entendido, arreglaron la carretera, por lo tanto recortaron curvas y demás y la hicieron la pendiente. Al final esto es un puerto duro de principio a fin, no es Gamoniteiro solo. Correcto. Es cobertoria y Gamoniteiro, o sea que es un puerto de una entidad tremenda, durísimo. Bueno, un etapón, ¿eh? Un etapón, y seguro que intentaremos que sea de las que podamos ver enteras también en televisión española. Llegamos ya a Galicia, donde va a acabar. Este año saben que es uno de los cambios. La Vuelta acaba en Galicia, finalmente en Santiago, no en Madrid. Y la primera etapa entre Tapia y Monforte de Lemos, que ahí sí que ya quedando 3 días los sprinters lo tienen complicado, ¿no? Bueno, es una oportunidad. Es verdad que ya son 190 kilómetros para controlar y sobre todo que los primeros 90 kilómetros es terreno complicadillo entre Asturias y Galicia. Yo aquí apuesto por una fuga, porque va a ser complicado que no solo los sprinters en sí que puedan pasar la montaña. ¿Quién tiene un equipo va a poder controlar sobre todo esa primera parte del recorrido como para poder controlar la etapa? Yo creo que va a ser una etapa muy propicia para fugas. Ya, últimamente estamos acostumbrados a que el penúltimo día haya una gran etapa de montaña, ¿no? Este año no hay una gran etapa de montaña, pero hay una jornada que yo creo que va a sorprender, ¿no? Además, llegando a Mos, el pueblo de Óscar, y que él ha preparado. ¿Y qué nos cuentas de ese final con tanto subida y baja? No había un repecho más que subir, seguro, Carlos. O sea, yo no lo sé, pero seguro no había un repecho que meter más duro que los que han metido, vamos. Es verdad que la penúltima etapa suele ser una gran etapa, esto es una gran emboscada. Es una emboscada gorda y buena, que realmente yo creo que el perfil, evidentemente salimos a nivel del mar, pero los últimos 90 kilómetros es una etapa muy propicia para correr en equipo. ¿Por qué? Porque en el momento que subes el primer puerto, alguien que se quede sin equipo es imposible que pueda conectar, o sea, no hay ni un metro llano. Son puertos... Yo lo veo como una clásica, tipo Lombardía, con algún puerto de entidad, como es el puerto del Alto de Mougás, que es un puerto de primera muy duro, y el resto son puertos de 4, 5, 6 kilómetros, con rampas por encima del 10 y demás. Es un puerto, una etapa para jugar muy chula, y yo creo, sinceramente, que va a sorprender. La verdad que cuando la empecé a diseñar, voy a meter más, y la fui a revisar con Fernando y con Kiko, y me dice, chico, para un poco, ¿no? Que, no sé... me parece que va a ser una etapa muy bonita para jugar los equipos. Y la última etapa, otro de los grandes cambios, ¿no? Acabar en una contrarreloj, además una contrarreloj larga, Pedro, 33 kilómetros. Puede mantener efectivamente la emoción hasta el último momento. 33,7. Los ciclistas diríamos 34. Los 7 al final, además, ¿eh? Y picando para arriba. Muy larga, ¿eh? Una sorpresa, ¿no? Sobre todo de cara a que últimamente da miedo, ¿no?, al organizador meter contrarrelojes largas y prefiere hacerlas de 15, 20 kilómetros, no más. Y bueno, todo lo que a lo mejor no ha podido pasar durante 20 días, pues en la 21ª puede pasar. O sea, las cronos son... Con la dureza que ha habido antes, puede haber grandes sorpresas. Sí, habrá que ver las diferencias que hay, ¿no? Es crono dura porque, evidentemente, Galicia en esa época no suele hacer aire, pero la realidad es que
Santiago está más alto que Padrón, por lo tanto, vayas por donde vayas tienes que ir para arriba y hay zonas de largas rectas, pero va a ser una crono bonita y sobre todo la distancia. A mí me gusta más que haya un mínimo de margen para que alguien pueda recuperar o no recuperar. Creo que va a ser una crono muy bonita. Pues nada, ya lo tenemos hecho. 21 etapas que han pasado rápido, los ciclistas lo van a sufrir mucho más, pero esperemos que nosotros podamos disfrutarlo. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias a vosotros. Gracias. Hello, today I'm training here in Spain on Teide. I really love it here and I can't wait to come back to Vuelta. Bueno, pues esta sin duda es una gran noticia, saber que el ganador de la pasada edición del Tour de Francia estará disputando también la Vuelta Ciclista a España. Evidentemente aquí en la sala no nos pueden acompañar hoy los ciclistas por todas las medidas que lógicamente tienen que tomar una vez está a punto de arrancar ya la competición. Pero evidentemente hemos querido tener algún ciclista en activo y de los buenos de verdad para contextualizar un poco lo que es la presentación y el recorrido de esta Vuelta Ciclista a España. Pogačar está en el Teide y en casa tenemos a Alejandro Valverde. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días. Pues nada, la verdad que muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido el recorrido de la Vuelta? La verdad es que muchas veces yo tengo la sensación que siempre es parecido, ¿no? Que buscan estos puertos nuevos, llegadas intensas siempre. Pues sí, hombre, la verdad que, pues bueno, como siempre, desde 2012 la Vuelta pues bueno, es muy duros, con animación para el público y entonces pues se ha mantenido, al aficionado le ha gustado muchísimo y bueno, me parece una Vuelta, la verdad que muy bonita. Y a bote pronto, Alejandro, ¿hay alguna etapa de estas que te hace un poco más de tilín? Bueno, me imagino que la de La Manga tal vez por proximidad, ¿no? Pero de estas etapas de montaña, ¿tú crees que hay alguna que por su dureza es más importante que otra o hay algo ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Hombre, sobre todo yo creo que la etapa de Belefique es una etapa que, bueno, también la tengo aquí cerca de casa y es un puerto que recuerdo, también he subido en varias ocasiones y la Vuelta que gané en 2009 estuve por ahí, se subía a Belefique también, o sea que yo creo que esa es una etapa que me gusta muchísimo. Y quizá otra de las grandes novedades es que la carrera acaba con una contrarreloj. No sé si eso te gusta, te genera mucha tensión hasta el final. Hombre, está claro que es más tensión. Tener una crono el último día pues siempre da un poquito más de tensión a la cosa. Pero bueno, yo creo que eso es bonito y luego terminando donde termina, pues aún más. Te esperamos aquí en Burgos, ¿no? En el mes de agosto. En principio sí, yo quiero estar, pues la idea. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, nos vemos. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias a vosotros.